Crecimiento y consolidación. Los últimos años de la década de los 40 y toda la década posterior fueron tiempos de muchísima venta en el negocio de Luis Rodríguez. A los productos ya mencionados, principalmente los cereales para el ganado, las patatas y las legumbres, se fueron sumando otros artículos que poco a poco iban entrando en la cesta de la compra de las familias y que no eran de primera necesidad. Entre estos productos destacaban los vinos y licores, los cuales se despachaban tanto en las tiendas de los pueblos como en los bares, que en muchas ocasiones eran el mismo negocio, los conocidos como bares tienda. Hay que recordar que el almacén de Luis Rodríguez tenía que competir en Oviedo con otros negocios de mucho mayor tamaño y que copaban la mayoría del mercado de la ciudad. Por este motivo, el almacén contaba con vendedores que visitaban con una periodicidad regular diversos pueblos y villas de Asturias, algunos en lugares de muy difícil acceso, donde ofrecían sus productos a los pequeños negocios locales, recogían sus pedidos y los servían en la siguiente visita. Sin embargo, en estos viajes no solo se vendía, sino que también se compraba mercancía, a lo que entonces eran pequeños productores locales. Algunos de ellos, como los cafés El Gallego de Tineo, llegarían a ser con el paso de los años y gracias al esfuerzo de sus promotores, verdaderas referencias en su sector. Gerardo Rodríguez aún recuerda en las visitas de su padre al concejo a Manuel Rodríguez, el dueño del negocio, tostando café a mano a la puerta de la tienda que regentaba en el pueblo de El Fresno. Cuando aquel hombre se ponía a tostar café, olía Tineo que daba gloria. No obstante, y aunque la vinculación afectiva y familiar de Luis Rodríguez con el occidente de Asturias era muy intensa, eran las comarcas mineras de Asturias las que ofrecían las mayores oportunidades de venta al contar sus habitantes con unos ingresos estables, algo de lo que carecía la población exclusivamente campesina. Así, en los primeros años de la década de los 50, una de las rutas que proporcionaba mayores beneficios era la que comenzaba en Soto de Ribera, a las afueras de Oviedo, pasaba por La Foz, en el concejo de Morcín, y culminaba en La Vega, la capital de Riosa. Toda esta zona estaba llena de explotaciones carboníferas donde trabajaban muchísimos obreros, sobre todo en el Pozo Monsacro, situado justo en la raya entre Morcín y Riosa, y que en 1952 había sido comprado por la empresa nacional siderúrgica, Ensidesa, para abastecer de combustible su factoría de Avilés. Puede imaginarse el impacto que esta inversión tuvo en la economía de la zona, cuyos pueblos contaban al menos con una tienda cada uno, y en algunos sitios había hasta 3 establecimientos donde se podían comprar los productos que suministraba Luis Rodríguez. Así, cada 15 días salían del almacén al menos 2 camiones llenos con destino a los bares y comercios de esta zona. Durante esta época, el almacén tenía la exclusiva de la distribución del vino Rofemar, una bodega de cacabelos en la comarca leonesa del Bierzo, cuyos caldos tenían una gran aceptación en Asturias. Su dueño se llamaba casualmente, igual que don Luis Rodríguez Fernández, y la producción de su bodega permitía suministrar una gama amplia de calidades para lo que se acostumbraba en aquel momento. Después del vino, que podía considerarse un producto básico en cualquier casa, la bebida que más se consumía en aquellos años era el brandy, solo o mezclado con anís. El consumo de brandy en aquella época era tan elevado que una sola fábrica no podía abastecer toda la demanda, por lo que el almacén de Fray Ceferino contaba con más de 20 marcas de brandy, entre las que siempre ocuparon un lugar destacado Veterano, Osborne, Terry o 1900. Algunos de estos licores, como el anís de la Asturiana, los compraba Luis a la familia de su buen amigo Emilio Serrano Romero. Esta familia era originaria de Toledo, concretamente de Quintanar de la Orden, donde tenían una fábrica, además de la que poseían en Asturias. Emilio había llegado a Oviedo con tan solo un año y fue en su etapa adolescente cuando forjó una amistad muy grande con Luis,
mientras ambos coincidían en salas cortejando. En el año 49, Emilio decide separarse del negocio familiar y comienza por su propia cuenta a llevar la representación de otras marcas, como el anís Tico Tico o el brandy Renombre. En ese momento, Luis, sin dudarlo, le dice a su gran amigo Emilio que en el almacén de Fray Ceferino había espacio suficiente donde almacenar sus productos y poder distribuirlos desde allí. A partir de entonces, saldrán juntos habitualmente a vender su mercancía por toda la geografía asturiana. Años más tarde, ya en la década de los 60, Emilio se asienta en Ribadesella, donde funda la destilería Los Serranos, un negocio que hoy siguen llevando sus descendientes.